Muy, muy buenas tardes, soy Mabel Blanco y en esta oportunidad les quiero dar la bienvenida a nombre de la Red Literaria Peruana a este conversatorio que hemos venido a denominar Soy la Aurora Cáceres, una intelectual de entre siglos. En principio quiero comentarles que este es el primer evento de un homenaje que venimos realizando a esta escritora y que continuará la próxima semana, específicamente el 28 de junio, con la presentación del rescate de su cuento La princesa sumetica, el día lunes a las 6 p.m., donde vamos a contar con la presencia de la profesora Ainaí Morales, investigadora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y bueno, queremos hacerles extensiva la invitación a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a centrarnos a conocer un poco más de lo que fue la escritora Soy la Aurora Cáceres Moreno. Y para los que no están familiarizados con ella, básicamente vamos a hacer un breve recuento de su vida. Soy la Aurora Cáceres Moreno es la hija de Andrés Avelino Cáceres. Ella nació en 1877 y con tan solo 5 años fue testigo de la guerra con Chile. Toda esta experiencia la ayudará a ella a acompañar a su padre en el proceso de elaboración de sus memorias. Sin embargo, Soy la Aurora se ganó un nombre propio dentro de lo que fue la escena cultural de inicios de 1900, porque ella tuvo la capacidad de establecer lazos conectores con artistas y con intelectuales y literatos de todo el mundo. Tanto es así que muchos de sus libros fueron prologados, por ejemplo, por Amado Nervo o por Rubén Darío. La vida diplomática de su padre la llevó también a viajar al extranjero. Se conoce que ella es una de las escritoras peruanas que estudió en la Sorbona y que incluso terminó sus estudios con una tesis sobre el feminismo en Berlín. Para conocerla un poco más a fondo, para conocer su obra, para conocer su historia, tenemos acá a dos intelectuales que se han abocado al estudio de su vida, de su obra, y que ahora voy a pasar a presentarlas. Pero primero vamos a hablar un poco de la dinámica del día de hoy. Vamos a tener una presentación de cada una de ellas por 15 minutos. Luego de eso vamos a pasar a una ronda de preguntas y invitamos a todos ustedes a poder comentarnos dentro del Facebook cuáles son sus pareceres, sus comentarios, sus interrogantes. Estamos abiertos a todos ellos y aprovechar todo el bagaje de nuestras grandes invitadas. La primera de ellas es Sofía Karina Pachas Maceda. La profesora Sofía es candidata a doctora en historia, licenciada y en historia y en arte y en educación. Ella es también magíster en arte peruano y latinoamericano. Desde el 2013 ella es profesora estable dentro de lo que es la Escuela de Arte y la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado muchos artículos y muchos libros, entre los que destacan La enseñanza artística en Lima de la República Aristocrática, Academia Concha, 1893-1918, Luis Ugarte y la Sociedad Bellas Artes del Perú, las artistas plásticas de Lima, 1891 y 1918, y Soy la Aurora Cáceres y la ciudadanía femenina, la correspondencia y el feminismo peruano. Profesora, bienvenida y le doy pase, por favor. Muchas gracias, Mabel. Muchas gracias, Jason, y a todos los organizadores de la red literaria por la invitación. También es un placer compartir el espacio también con la profesora Mónica Cárdenas. Bueno, me has hecho un reto, Mabel, porque hablar sobre Soy la Aurora 15 minutos es en realidad muy poco. Así que vamos, voy a empezar a compartir, Jason, por favor, mi pantalla. Bueno, yo soy historiadora de arte y por eso siempre hago esta conexión entre hablar y mostrar imágenes, ¿no? Es ya algo que está innato en mí y es por eso que he preparado un PowerPoint pequeño para que nos ilustremos acerca de una de
de las facetas por las que yo me acerqué a Soy la Aurora, ¿no? Yo soy historiadora del arte y por eso mi vínculo con Soy la Aurora surgió así, ¿no? Encontré una fuente que me permitió ver que ella estaba vinculada con el arte peruano, porque básicamente no es muy frecuente encontrar en la bibliografía peruana fuentes que sean de principio del siglo XX. Entonces, por eso es que a mí me interesó investigarla. Primero, ya Mabel nos ha dado algunos datos biográficos sobre Soy la Aurora. Soy la Aurora pues tiene una familia obviamente muy conocida para nuestra historia, vinculada a la Guerra del Pacífico, no solo por Andrés Sabino Cáceres, sino también por su madre, Antonia Moreno, a cuya actividad en pro de la resistencia no la conocemos. Además, también tiene un vínculo importantísimo pues, con Clorinda Mato. Y estos son uno de los libros que les he seleccionado para compartir algunos títulos, ¿no? Yo no soy desde la literatura una especialista, pero sí soy lectora y por eso es que les puedo decir que estos libros para conocer a Soy la Aurora son fundamentales, ¿no? Mujeres de ayer y hoy es el primer libro que publica y que donde ya muestra, por supuesto, ese interés por el trabajo de la mujer en la historia, no solo de Europa, sino también de Latinoamérica, le dedica una sección también a las peruanas. En el caso del libro de La Ciudad del Sol y Oasis de Arte, que son libros donde ella deja su trabajo en relación a los viajes, y eso precisamente me sirvieron mucho para mi trabajo sobre ella y cuál es el vínculo del arte, porque allí da elementos para darnos cuenta cuáles son sus intereses en la pintura, en la arquitectura, en lo que se refiere a la Ciudad del Sol, que es un viaje al Cusco. Y bueno, una de mis novelas favoritas sin duda es La Rosa Muerta, que probablemente muchos de los que nos están escuchando la han leído, ¿no? Que es en realidad fue una revelación para mí cuando la leí en la biblioteca de la Facultad de Letras de San Marcos, ¿no? Me quedé impresionada y una vez más veía cuando lo había publicado y me sorprendía la posibilidad de interactuar de esta manera con esta protagonista y todo lo que encierra esta novela, ¿no? Bueno, entonces, esta vendría a ser la otra gran faceta de Soy la Aurora, porque básicamente desde la historia peruana, ha destacado su participación como activista feminista. Entonces, en los últimos años es que se está indagando mucho más en esta actividad que, si bien era mencionada, no se había ahondado y básicamente tiene dos momentos importantes. En 1924, cuando funda el segundo colectivo feminista en el Perú, porque el primero fue de María Jesús Alvarado en 1914, y Feminismo Peruano de Soy la Aurora Cáceres se funda en 1924 y ella empieza a hacer una campaña de sensibilización que la llevó a hacer conferencias en diferentes lugares y donde estaba ya colocando sobre el tema, ¿no? Que María Jesús ya también lo había hecho en relación a la ciudadanía de las peruanas. Y bueno, esto en 1931 se vuelve una campaña sumamente interesante que conecta a Soy la Aurora y esta coyuntura que se había presentado luego de ser derrocado Leguía, y se abre una asamblea constituyente y es allí donde ella propone esta campaña que la llega a conectar con gente, hombres y mujeres de 7 provincias del Perú, y esta correspondencia es la que la Biblioteca Nacional del Perú tiene, y gracias a esto es que se logró hacer una investigación que nos muestra, ¿no? Todo el potencial que tenía Soy la Aurora, pues, para convocar, ¿no? A partir de la palabra. Y bueno, ahora ya en los minutos que me quedan, voy a mostrarles un poco de un trabajo que en realidad vengo haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? En mi relación con Soy la Aurora y el arte peruano. Y aquí les estoy mostrando una diapositiva donde coloco unas líneas de Francisco Stasny, que era un importante historiador dedicado al Perú, y él es muy prolífico en su investigación y tiene precisamente uno de los libros que hace todavía falta en nuestro medio, aunque ustedes no lo crean. El Perú es uno de los pocos países a nivel regional que no tiene un libro de historia del arte peruano,
que englobe no solo el arte contemporáneo, sino las 4 etapas, desde el Perú antiguo, virreinal, republicano y contemporáneo. No tenemos un libro o volúmenes que estén unidos con este asunto, o sea, tenemos asuntos así desperdigados, investigaciones así, y precisamente Stasny publica a principios de la década del 70 este libro que se llama Breve Historia del Arte en el Perú. Luego de este libro, él publica este artículo donde hace esta reflexión acerca de la historiografía artística en el Perú y destaca que recién se inician los escritos de intelectuales en la década del 20, ¿no? Él coloca este año como el inicio para, obviamente, destacar el trabajo, como sucede en varias disciplinas, como ustedes han podido dar cuenta, ¿no? Donde los nombres masculinos son los que se imponen y entonces, por eso es que Soy la Aurora me pareció sumamente interesante porque Soy la Aurora en 1911 ya estaba hablando sobre arte peruano. Y hablando lo digo porque esta fue la primera vez que yo me encontré con su nombre asociado al arte. En realidad hay muchas maneras en que uno puede encontrar el nombre de Soy la Aurora, ¿no? Soy la Aurora Cáceres o Aurora Cáceres o Evangelina, ¿no? Y precisamente en esta conferencia la llamaban Evangelina, ¿no? Entonces, la conferencia se llamaba El estudio de la pintura en el Perú. Y aquí ustedes ven a una joven, Soy la Aurora, muy elegante, dictando esta conferencia para todo este público que se había convocado en el Colegio Guadalupe. Y ella proyectó imágenes, diapositivas de pintores peruanos como Ignacio Merino, como Pancho Fierro, Luis Montero. Y entonces ella estaba haciendo en realidad algo sumamente novedoso en nuestro medio. Y a partir de esto es que empecé a indagar en el periódico, básicamente, y me encontré pues con estos artículos que dedica Soy la Aurora a 2 pintores que son emblemáticos para el arte peruano. El primero es una monografía que publica en la revista universitaria en 1919, y lo hace a partir también de una conferencia que había dictado y luego publicada. Es una extensa monografía de más de 40 páginas, donde hace toda una historia biográfica de Ignacio Merino, que es un pintor muy importante para el arte republicano peruano. Entonces, el segundo artículo, que lo publica en 2 entregas, es el de Daniel Hernández, y que yo lo coloco en segundo puesto, en el sentido de que 1918 va a marcar un cambio importantísimo para el arte peruano porque se crea la Escuela Nacional de Bellas Artes y precisamente Daniel Hernández fue contratado para ser el director. Él vivía en Europa más de 40 años, entonces el regreso va a significar pues el entusiasmo, ¿no? Por crear la institución oficial de arte. Y Soy la Aurora no es casual que le dedique este artículo a Daniel Hernández, porque ella era amiga de Daniel Hernández, y por eso es que le dedica este artículo donde en realidad ella lo que quiere es hacer este vínculo entre este pintor que hacía mucho tiempo se había ido del Perú, pero trataba de enlazar, ¿no? con el arte peruano. Y interesante al leer los 2 artículos y de alguna manera fijarnos en la estructura, es que me puedo dar cuenta que obviamente Soy la Aurora había leído textos sobre vidas de artistas. Y aquí hay una tradición bien interesante porque la historiografía del arte tiene como un padre fundador, y ese fundador se llama Giorgio Vasari. Vasari, este libro que va a ser como punto de quiebre para empezar una historiografía, es el de las vidas del Renacimiento. Y en esas también se pueden ver estructuras que plantea Soy la Aurora. Por ejemplo, eso de destacar el talento artístico. Entonces, esto es una tradición de la vida de los artistas en general. Y si ustedes ven atención, incluso de artistas contemporáneos, siempre va a haber una anécdota, algo que nos diga que esa persona tiene un don especial, que ha nacido con un don especial, que se vuelva un artista importante en el contexto, por más adverso que sea. Entonces, esto, porque las historias incluso de Ignacio Merino y Daniel Hernández no son tan parecidas, en el sentido de que Ignacio Merino venía de una familia acaudalada, Daniel Hernández no. Entonces allí ven las
diferencias, ¿no? Cada uno desde su origen y desde todo lo que le pudo brindar la familia, logró tener el éxito, ¿no? Entonces eso se debe gracias a que ellos nacieron con un don, ¿no? Entonces es una de las características que yo me puedo dar cuenta acerca de la estructura de la que proponía Soy la Aurora en sus textos biográficos. Y esta es una imagen que es bien interesante porque también forma parte pues de las historias que nosotros algunas veces nos encandilamos, ¿no? El misterio, la incógnita, ¿qué habrá pasado? Y esto es lo que yo también me pregunto, que qué habrá pasado con este libro de Soy la Aurora, que en algunas publicaciones de Soy la Aurora se anunciaba como próxima publicación. Lo he encontrado con 3 nombres diferentes: Arte Pictórico Peruano, Perfiles de Artistas, Arte Pictórico Perú. En algunos libros he encontrado que este era un texto que ella ya tenía preparado y que por lo menos ya estaba como pensado para ser próximamente publicado, pero hasta ahora yo no lo encuentro, entonces al parecer no llegó a realizarse. Y les digo que el misterio continúa porque esta es una hoja escrita por ella, esta es la letra de Soy la Aurora, y esta hoja, solo la hoja de la portada del escrito, que se llama La pintura en el Perú, fue encontrada y comprada y ahora se encuentra en el Museo del Jurado Nacional de Elecciones, esta hoja. Entonces, eso contribuye a crear la expectativa, sí existió este texto. Y es así que me encuentro justo en un artículo, miren ustedes, publicado en 1921 en La Crónica, donde se titula de la pintura colonial. Y entonces al leer, enlazar pues esta historia que se publicó y con este artículo, es muy probable que Soy la Aurora, si no publicó el libro, empezó por partes, en artículos, en desmedro, y me parece importante plantear la pregunta desde el caso, ¿no? Ella estaba publicando en 1921 investigaciones, porque aquí no es que ella está haciendo una historia de ficción, ella está usando, y aquí les muestro las fuentes que voy a encontrar en los artículos sobre el Perú, que en realidad no solamente pintura, a pesar de que así ella hace referencia a pintores y a un dibujante. Y señala bien el nombre de Mateo Pérez de Alessio, que es uno de los pintores italianos que van a venir en la época virreinal y que van a ser como los padres de la pintura virreinal en el Perú. Entonces, vean, esta información que ella utiliza es muy variada: libros, periódicos, revistas, y entonces eso nos hace observar que ella, además de ser literata, es también una persona que también ingresa en el mundo de la investigación desde la historia, en este caso desde la historia del arte. Incluso también llega a escribir crítica de arte. Ella le hace una crítica de arte a la exposición de Julia Codecido. Entonces, en realidad, Soy la Aurora tiene un vínculo muy importante también en sus textos literarios con la cuestión estética. Y esta también es parte del artículo. El artículo tiene 3 fotos, así ella solía utilizar mucho su imagen para los medios. Entonces, aquí ven ustedes la fotografía en el artículo y estas 2 fotografías que sí son obras, una de Merino y el otro El Arquero de la Muerte, que también es una escultura muy famosa virreinal. Y entonces aquí les he señalado una cita donde hace referencia pues a que ella es básicamente una paseante de exposiciones. Ella gustaba ir a exposiciones y eso, por eso que les hacía referencia a los libros de viajes donde le dedica apartados a la visita a exposiciones en Europa, ¿no? Y acá está haciendo también referencia a una exposición de un artista muy conocido español, Sorolla. Bueno, finalmente aquí les estoy mostrando la última imagen de Soy la Aurora en esta proyección y es una pintura, una de las pinturas que Daniel Hernández le hizo a su gran amiga, Soy la Aurora Cáceres. Y aquí en realidad ha habido un problemilla porque aquí yo citaba una frase que extraí del libro de Soy la Aurora dedicado al que fue su esposo, a Enrique Gómez Carrillo, ¿no? En ese libro encontré una cita donde ella dice que si no hubiera sido
literata hubiera sido pintora, ¿no? Entonces esa era como mi última idea para compartir con ustedes, que básicamente tienen un interés de ella como literata, y también, bueno, en el caso, nosotros desde la historia del arte hemos perdido una pintora, porque de alguna manera ella debió haber sido, si hubiera sido pintora, realmente hubiéramos conocido, ¿no? Su obra. Entonces, no, una gran literata y una gran mujer con propuestas renovadoras, ¿no? En el campo de activismo. Bueno, creo que tengo Mabel. Bueno, entonces nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Sofía. La verdad es que ha sido una ponencia muy interesante, una exposición muy bien documentada. Gracias por acercarnos a esta faceta desconocida de Soy la Aurora, por abrirnos esta ventana a su capacidad de convocatoria, también como esta feminista que ha buscado los derechos de la mujer. Ha sido una exposición muy interesante. Gracias a usted. Y bueno, ahora pasamos con la profesora Mónica Cárdenas. La profesora Mónica Cárdenas es profesora titular de Literatura Hispanoamericana de la Universidad La Reunión de Francia. Ella es miembro del Laboratorio de Investigación DIRES, que es de Desplazamiento, Identidades, Miradas y Escrituras. Ella es doctora en Estudios Ibéricos e Iberoamericanos por la Universidad Bordeaux-Montagnier, perdón mi francés, que es muy malo, espero haberlo dicho bien, y también es tiene una maestría y licenciatura en Literatura Hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica del Perú y por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, respectivamente. Ella ha escrito diversos artículos y también ha trabajado en lo que es la edición de libros tan interesantes como la edición crítica de la novela El Conspirador de Mercedes Cabello Carbonera en las ediciones de M&L publicadas en el 2021, este año. 4 novelas de Teresa González de Fani, ediciones M&L, del 2020, editó también el libro de viajes El mundo de los recuerdos de Juana Manuela Gorriti y 2 novelas de Mercedes Cabello Carbonera, Eleodora y las consecuencias del año 2012. Como pueden ver, la profesora es amante del estudio sobre las escritoras del siglo XIX hasta el siglo XXI y bueno, profesora, bienvenida, le escuchamos. Muchas gracias Mabel por la presentación, por la organización sobre todo. Muchas gracias a ti también y en general a la Red Literaria Peruana. Estoy muy contenta de poder compartir este primer encuentro de homenaje a Soy la Aurora Cáceres, de estar compartiendo este encuentro también con Sofía Pachas, cuyo trabajo he podido leer y enriquece muchísimo de la mano con todos los aportes que podemos hacer desde la literatura. Realmente nos ayuda, creo yo, a ver, como decía Sofía, el otro lado de Soy la Aurora y a ver cómo en esa época no estaban separados como pueden estarlo hoy, ¿no? Los estudios de arte por un lado, los estudios literarios por el otro lado. Digamos que las personas que interactuaban en el medio intelectual de la época eran como mucho más integradores. Entonces nos hace bien esta labor de interdisciplinaria. Bueno, como tengo poco tiempo, entonces voy a concentrarme en 2 aspectos de la obra, digamos, literaria de Soy la Aurora Cáceres, aunque me interesa también su libro de viajes. Entonces voy a referirme a 2 aspectos. El primero tiene que ver con la construcción de la escritora moderna, que es fundamental para entender a Soy la Aurora Cáceres. Tanto en el plano formal, es decir, en la utilización de la crónica y en la construcción de la figura de autor. Para ello me voy a referir a su libro Oasis de Arte, por un lado, y por otro lado también voy a hacer referencia a lo que ya Mabel mencionó en la presentación, cómo ella se sitúa alrededor de estas voces masculinas que forman, que la conocieron, que presentaron sus libros,
y que forman digamos, el nudo básico central más conocido del modernismo hispanoamericano. Enrique Gómez Carrillo, Amado Nervo, Rubén Darío, estas figuras que la rodean y que comentan sobre su obra, pero que al mismo tiempo le dan un espacio subordinado, que era el espacio que tenía la mujer en esa época, en las letras. Bien, eso en primer lugar. En segundo lugar, me quiero referir a la representación de la mujer en sus ficciones, sobre todo en La Rosa Muerta, que como dijo Sofía, es una novela que que tiene digamos, varios niveles de sentido y que continuamos, digamos, muy rica para seguir explorando. Yo creo que en general la obra literaria de Zoila Aurora Cáceres, la representación de la mujer puede entenderse a través de este doble componente del propio seudónimo que ella escoge para firmar muchas de sus obras. Evangelina, como ya lo había dicho su maestra y amiga Clorinda Mato de Turner, Evangelina está formado por dos nombres: Eva, que nos remite a la mujer y al pecado, y al ángel, que se puede relacionar con el ángel del hogar. Entonces, esta aparente oposición creo que presenta como una especie de síntesis que va a ser finalmente la propuesta del tipo de personajes femeninos que vamos a ver en sus novelas. Por un lado, la femme fatale, digamos, que es tan famosa en la literatura modernista, el lado de Eva, pero por otro lado continúa a través de la metáfora de la rosa, de la flor, identificada con la mujer, con este lado virtuoso y angelical que fue tan importante para la representación de la mujer romántica. Bien, entonces me referiré a estos dos puntos. Vuelvo al primero. Entonces, al primero, que es la construcción de la mujer, de la escritora moderna a través de sus crónicas, Oasis de Arte, que se publica en 1911. Bueno, es un libro... se conoce de manera general como un libro de viajes, presenta su recorrido por distintos países europeos, Suiza, Italia, Francia, Bélgica, Alemania. Le da una especial atención a París, sobre todo, que se ubica en la parte central del libro, y dentro de ella, en todo este recorrido, no deja, sin embargo, de evocar también su país de origen, Perú, sobre todo porque en este viaje ella da dos conferencias: El oro del Perú, del heroísmo, que va a presentar en la Sorbonne de París, y que hablan, o ella se presenta en estas dos conferencias como embajadora del Perú, y que hablan de su país de origen, ¿no? Entonces, a pesar de que es un viaje, es un libro de viajes que nos cuenta su recorrido por Europa, su país de origen va a estar inmerso, va a entrar en diálogo con esa experiencia europea de la autora constantemente, y lo vamos a ver de manera muy explícita y directa en estos discursos. La forma que utiliza en muchos de capítulos de este libro, Oasis de Arte, es una forma muy cercana a la crónica, que me interesa rescatar y destacar porque es una forma de escritura fundamental dentro del modernismo hispanoamericano. La fusión entre la prensa y la literatura en la época tienen en la crónica su elemento más representativo. La crónica forma parte del proyecto civilizacionista, se puede decir, que asume la prensa comercial de la época, la prensa que se transforma en prensa comercial en la segunda mitad del siglo XIX, a través de la difusión de elementos culturales homogenizadores como la moda, como la lectura de novelas de folletín que aparecen publicadas en la prensa, y la publicidad, por ejemplo, ¿no? La crónica tiene un contenido de actualidad y tiene una forma discursiva híbrida. Podemos encontrar dentro de la crónica pequeños relatos, anécdotas, descripciones, diálogos, etc. Dicho sea de paso, de esta nueva forma de expresión se apropiaron los escritores latinoamericanos modernistas que se instalaron en Europa. Fue la crónica la que les permitió conquistar la modernidad europea con la que se identificaban. La crónica es un género joven, dinámico, que vehicula a través de distintas formas discursivas el desplazamiento de sus autores, sus experiencias como extranjeros, su relación con lo otro, con este universo europeo, en el caso de los escritores latinoamericanos. Esto se vuelve mucho más significativo para la autora, ya que sabemos que ella
como periodista, ¿no? Entonces, también ella está no solamente vinculada con la crónica en tanto mujer cultivada, sino también profesionalmente, digamos, como parte de una profesión que estaba naciendo, ¿no? Que era el periodismo en la época, el periodismo un desempeño profesional formal, que se empezaba a del que ella formó parte en Europa. Entonces, ¿desde dónde escribe Aurora Cáceres estas crónicas y bajo qué condiciones? Hay que recordar que ella fue una viajera privilegiada, conoce varios idiomas, forma parte de una delegación que le abre puertas, que la hace conocida en medios políticos y culturales, tiene una formación intelectual, no solo a modo de una cultura general, sino de una manera formal. Es muy sorprendente la fama y la importancia, si rastreamos ahora que tenemos acceso a las bases de datos de periódicos, por ejemplo, franceses del siglo XIX y de principios del siglo XX, si buscamos sobre Aurora Cáceres, es increíble digamos, la fama que tenía en los medios culturales de la época, invitada a representando la literatura peruana con otras escritoras españolas, chilenas, etcétera, ¿no? Entonces, realmente forma parte de cierto círculo representativo de la intelectualidad latinoamericana en la época. Se presenta a ella en este libro de crónicas como una alma errante, como una flaneuse, una mujer que vive su cosmopolitismo de manera positiva, casi de manera gozosa, podríamos decir. Su experiencia de desplazamiento y de conocimiento se vuelve una experiencia artística que la pone más del lado de una dandy, podríamos decir, y esto tiene relación con la fotografía que nos mostraba Sofía y con cómo también lo dijo Sofía, ella muestra siempre, tiene esa voluntad de mostrar siempre su imagen y de utilizar su imagen como los dandys modernistas de la época, ¿no? Mucho más cercana entonces a esta imagen que siempre se relaciona con el intelectual varón que con la representación tradicional modernista de la mujer fatal. Quiero referirme un poco más en detalle al discurso, el segundo discurso del que hablé, bueno, voy a hacerlo con cierto detalle, pero rápidamente, considerando el tiempo, titulado Del heroísmo. Y aquí es fundamental la experiencia, como también se señaló, de Aurora Cáceres desde muy pequeña con la Guerra del Pacífico, ¿no? Creo que del heroísmo tiene en ese discurso una voluntad de reconstruir, de una voluntad de memoria post-conflicto, ¿no? Porque habla de la reconstrucción económica primero del país y en segundo lugar habla de la importancia para dicha reconstrucción de la técnica y de la ciencia. Para ello distingue a dos tipos de héroe, el héroe antiguo, tradicional, el héroe de los campos de batalla y el héroe moderno, que utiliza como armas los conocimientos científicos para desafiar los límites conocidos de la rapidez y del movimiento. Este contexto destaca a los aviadores y presenta la conquista de los aires como la conquista más moderna. Cito un pequeño fragmento de Oasis de Arte. Dice: nada existe más hermoso moralmente que la abnegación de los aviadores, ni más bello plásticamente que el aleteo del motor rasgando el aire y confundiéndose entre las nubes como gaviotas formidables entre las olas espumosas. Fin de cita. Así, gran parte del discurso se concentra en la proeza de Jorge Chávez, que fue muy conocido en Francia como Georges Chávez, Geo, le llamaban Geo Chávez, aviador de padres peruanos que nace y se educa en Francia y cuya hazaña al cruzar los Alpes, seguida de su muerte trágica, hicieron una noticia poco tiempo antes de la escritura de este libro, en septiembre de 1910, en Francia. Aurora Cáceres recibe la noticia, transcribe parte de la información que circula, opina y se identifica de inmediato con este joven héroe 10 años menor que ella. Así reproduce la noticia que se leía en la prensa parisina. Cito nuevamente el libro Oasis de Arte. El aeroplano ha triunfado sobre la montaña. Ayer Chávez ha vencido el simplón. En el vuelo prodigioso y emocionante ha realizado la exploración más extraordinaria y más valerosa a que el hombre jamás se ha atrevido. Fin de cita. Al igual que Geo Chávez, Cáceres, Aurora Cáceres es una heroína moderna, comparten el mismo origen y los mismos privilegios. Se les ha otorgado las armas de la modernidad, la educación, el cosmopolitismo.
Cuando Cáceres vive en Europa, la aviación es el referente del adelanto técnico y el símbolo de la modernidad que aparecen, por ejemplo, en otras crónicas que componen este libro, como El aeroplano, la Semana de Aviación en Berlín. Bien, respecto a la figura de autor, es importante la relación de subordinación que establecen los escritores modernistas canónicos con ella, ¿no? Que interactuaron con ella. Las valoraciones de estos escritores aparecen en los prólogos a diversos textos de Aurora Cáceres. En Mujeres de ayer y hoy fue prologado por Luis Bonafú, Oasis de arte por Rubén Darío, La Rosa Muerta por Amado Nervo. En este texto de Darío leemos, por ejemplo: confieso ante todo que no soy partidario de las plumíferas, que Safo y Corina me son muy poco gratas, y que una Gaetana Agnesi, una Teresa de Jesús o una George Sand me parecen casos de teratología moral. Fin de cita, este es Darío. Amado Nervo dice, por su parte: yo creo que las mujeres a quienes Dios llama por el camino de las letras deberían dedicarse a escribir novelas y con especialidad novelas de amor. La naturaleza ha hecho al hombre polígamo y a la mujer monógama, etc. Bueno, podemos ver muchos ejemplos de misoginia, pero también considerando además que estos prólogos intentan presentar de una manera positiva dentro de toda este panorama misógino a esta escritora, ¿no? Entonces le concede un espacio, pero un espacio vigilado, censurado, que puede ser fácilmente censurado y subordinado. Entonces, en este contexto, la escritura de Zoila Aurora Cáceres es un continuo esfuerzo por apropiarse de las herramientas de su tiempo para validar no solamente su identidad, sino también su escritura, y para convertirse o para consolidar esto que acabo de decir antes, gracias a la comparación con Jorge Chávez, para ir consolidando esta figura de heroína de la modernidad. Teniendo muy presente su posición como escritora en un periodo de reconstrucción, una nueva etapa de historia del Perú post-conflicto. Para terminar, me voy a referir rápidamente al segundo aspecto que quería tocar acerca de la representación de las escritoras, de las mujeres, de los personajes femeninos en su novela La Rosa Muerta. La Rosa Muerta se ambienta en París, aunque la protagonista, alter ego de la autora, es una extranjera. Esto lo vemos, por ejemplo, en una cita de los primeros capítulos de la novela. Es Laura, uno de los doctores, dice de ella: todas las mujeres españolas que han venido a mi clínica son como usted, tienen lindas formas, ¿no? Entonces la presentan como una extranjera, hispana, española, latina, en oposición a la mujer europea más nórdica. Una posición bastante común, dicho sea de paso, en las novelas de la época. Ella recorre las ciudades europeas, los consultorios ginecológicos en busca de una cura a su enfermedad. El deseo de la protagonista no será satisfecho. La ciencia tiene serios límites y las curaciones no son suficientes para aliviar su mal. Mucho más aún, el encuentro amoroso entre Laura y uno de los médicos, Leopoldo Castel, la condena a la muerte, ya que la prescripción médica le había prohibido todo contacto carnal. El doctor Castel, que es otro extranjero nacido en Constantinopla, reconoce su imprudencia demasiado tarde. Antes de ello, la novela nos deja episodios realmente memorables, escenas de lucha entre el pudor y el erotismo, el pudor de la protagonista y el erotismo. Ya sea en los grotescos hospitales alemanes, como son representados en la novela, o en los acogedores consultorios franceses, Laura, la protagonista, permanece como un sujeto extraño, incomprensible, cuyo deseo no puede ser saciado sin que esto provoque su propia destrucción, muerte final. El escepticismo frente a la medicina se puede entender como una agresión del saber patriarcal representado por los doctores contra este cuerpo femenino que sigue siendo un espacio cargado de misterio, ¿no? Por ejemplo, en esta pequeña cita que dice: la inmensidad de su tristeza la hacía pensar en lo insondable, en lo infinito, en la fealdad de la materia enferma. Y a todo esto se un sentimiento de pudor herido, tan bochornoso para Laura que sus piernas, más blancas que de costumbre, expuestas a la luz hiriente del consultorio, temblaban, diríase, débiles ramas agonizantes. Es interesante cómo esta novela coloca muchos dramas femeninos que ya habían sido representados en otras,
en la piel, en el cuerpo, ¿no? Y esto va a ser un aporte, digamos, literario fundamental. Las angélicas protagonistas románticas aquí se han transformado, se han encarnado, ¿no? Tienen cuerpo, antes tenían solamente sentimientos, ahora tienen cuerpo. Aunque sea un cuerpo enfermo, además aman, desean, se desplazan, aunque sucumben al final, lo que revela, entre otras cosas, el escepticismo del sujeto letrado frente a la ciencia que está todavía en ciernes. Laura vive finalmente solo en el arte. También aquí habría que cruzar elementos con lo que la exposición de Sofía sobre la importancia del arte, ¿no? Ella deja un retrato, se pide retratarse y deja este recuerdo de ella, de su identidad, a su amante. Es un personaje completamente fascinado, identificado con referencias artísticas, con esculturas, se identifica con una escultura de Venus, por ejemplo. Entonces Laura vive finalmente solo en el arte. Entonces el arte dentro de la novela, dentro de la ficción, esta misma de estas representaciones artísticas con las que ella finalmente se identifica, en el momento en que siente que su vida llega a su fin, es un esfuerzo por rescatar, creo, esta belleza que podríamos llamar una belleza artística más clásica, pero que sin embargo emerge completamente transformada porque está relacionada estrechamente con el cuerpo enfermo que está muriendo y que muere finalmente. Es decir, que finalmente de esta mezcla surge un nuevo tipo de belleza, diría, que nos recuerda mucho al simbolismo de Baudelaire, por ejemplo, una belleza que agrede. Y he allí el aporte, otro aporte moderno de esta escritora en su literatura. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Haber hecho un alcance muy completo de lo que es la escritora Soy la Aurora Cáceres Moreno. Ha sido muy interesante ver toda esta reseña sobre la crónica, sobre su forma de identificación y validación como escritora dentro de un campo cultural eminentemente dominado por los hombres, y también conocer un poco más sobre esta mirada de la representación de la mujer. Me gustaría plantear unas preguntas. Primero comenzamos con la profesora Sofía y un poco hablando sobre un tema que tal vez lo comenzamos antes de que iniciara esta transmisión, y era justamente las estrategias que Soy la Aurora tuvo para insertarse dentro de la escena política y cultural del país a través de la imagen de su padre. Porque sí, tenemos la idea de Soy la Aurora y estamos aquí para ver a ella como artista, pero en esa época, incluso en esa época, quedó por momentos detrás o de la imagen del padre o de la imagen del esposo. En el caso netamente peruano, ¿cómo fue la estrategia de Soy la Aurora para insertarse dentro de este mundo, más teniendo ella también ciertos intereses de reclamación vinculada a los derechos femeninos, vinculada a ciertas posiciones políticas que ella manejó en la época, siendo hija de Andrés Avelino Cáceres? No sé si nos podría comentar un poco al respecto. Claro, Mabel, mira, cuando en realidad no solo es en el campo político que ella vincula con Cáceres a nivel de cuando, por ejemplo, escribe sus manifiestos de feminismo peruano, sino también a nivel literario, porque incluso hay un pequeño librito donde me parece que es la editorial Garnier, donde reúne, compendia diferentes artículos que han hablado sobre la obra de Soy la Aurora. Y allí es una muestra del campo literario. También era presentada como la hija de Andrés Avelino Cáceres, presidente del Perú, o sea, era todo un vínculo familiar, ¿no?, que la presentaba socialmente, tanto desde el campo literario como desde el campo en la política, por supuesto. Y ella en la campaña de feminismo peruano, en el año 31, porque si bien ella funda Feminismo Peruano en 1924, es en el 31 donde hace la campaña, esta significativa, ¿no?, para lograr el voto
el voto de las peruanas, ¿no? Pero no se logra concretizar, pero la campaña es significativamente importante. Y es allí donde ella apela a la memoria de la guerra y alude, ¿no? A los héroes, al héroe de su, que es su padre, el héroe de la resistencia, pero también alude al llamado a los peruanos, ¿no? A decir que el enemigo ya no es un extranjero, sino el enemigo son las personas que quieren seguir subyugando a las peruanas al no darles la ciudadanía, ¿no? Entonces ella enlaza, ¿no? Sus intereses políticos pues con la memoria de la guerra, de la guerra del Pacífico. Entonces es en realidad muy válida su estrategia, porque necesita avalarse, ¿no? Con la memoria del padre y lo utiliza muy bien. Ahora, con el esposo sí he encontrado que hay, ¿no es cierto? Cuando probablemente ustedes también han leído, hay artículos, ponencias que han sido publicadas desde la literatura y también se hace referencia a esto, ¿no? Pero en realidad si ustedes se ponen, solamente cronológicamente se tienen que dar cuenta que ella publica su primer libro después de ser esposa de Gómez Carrillo, ¿no? Entonces, pero los artículos que ella está publicando en periódicos y revistas vienen desde fines del siglo XIX. O sea, no es que ella fuese conocida después de ser esposa de Gómez Carrillo, ella ya venía escribiendo, incluso está escribiendo en el Búcaro Americano a fines del siglo XIX con Clorinda Mato, ¿no es cierto? Entonces, veamos, o sea, no sigamos repitiendo la idea, ¿no? De que durante mucho tiempo, ¿no? Empiezan uno a enlazar, ¿no? Y a dar información vinculada, ¿no? A una mujer que tiene que tener el soporte masculino. Eso es lo que sucede también en la historia del arte. En la historia del arte es una de las maneras en que se ha ido construyendo la historia del arte en relación a las mujeres artistas, hablándolas con el esposo, con el padre, ¿no? Entonces es la eterna lectura que debemos ir erradicando, creo yo, ¿no? Muchas gracias. Profesora Mónica, yendo para el otro lado, ¿cómo fueron los lazos conectantes o los lazos de conexión con las otras escritoras de la época? Usted dice que Clorinda Mato fue la maestra y de cierto modo la referencia que acaba de hacer la profesora Sofía al Búcaro nos muestra eso. Ella empieza escribiendo junto a Clorinda. ¿Cómo se entrelaza ella o cómo entrelaza la red de escritoras o se entrelaza la red de escritoras para brindarse un soporte en esa época? Sí, muchas gracias por la pregunta. Me parece muy interesante lo que dijo Sofía también, que tiene que ver con esto de quizá ir despatriarcalizando, no sé si se puede decir así, sobre la Aurora. Yo misma me he dado cuenta que cuando escribí un primer artículo hace muchos años sobre la Aurora Cáceres, la presentaba y alguien me hizo ver eso, la presentaba muy frecuentemente como la esposa de, la hija de, y es cierto, nosotros nos hemos crecido, nos hemos formado también y seguimos viviendo lamentablemente en sociedades muy patriarcales, y eso de alguna manera, por más que hagamos esfuerzo de salir, nos marca mucho, marca nuestra forma de vivir, pero bueno, vamos, yo creo, poco a poco construyendo esto. Entonces, me parece muy interesante, más bien, como dices, Mabel, en tu pregunta, profundizar cada vez más en esta genealogía femenina con la que ella se relaciona de manera muy estrecha, ¿no? Por un lado, de manera directa, con la amistad y la cercanía que tuvo con Clorinda Mato de Turner, que fue adepta del Partido Constitucionalista de Cáceres, Andrés Avelino Cáceres, entonces, y que se encontraron en este proyecto en Argentina, el Búcaro Americano, pero no solamente con ella, sino que yo creo que Aurora Cáceres es una escritora consciente de esta generación a la que perteneció Clorinda Mato, y hay muchos elementos que se relacionan con esta primera generación. Incluso podríamos ir, yo no sé si Cáceres ha escrito sobre Flora Tristán, por ejemplo, pero me imagino que conoció el personaje,
Además, su cercanía con la cultura francesa, el hecho de haber estudiado allá, etcétera, deben haberle dado conexiones con Flora Tristán. ¿Por qué hablo de Flora Tristán? Porque las escritoras del siglo XIX, como Carolina Freire, por ejemplo, conocieron, leyeron y escribieron sobre Flora Tristán. Así que no hay motivo, me parece, que excluya a Aurora Cáceres de este conocimiento. Y la vinculo porque, sorprendentemente, Flora Tristán hace lo que decía Sofía, es decir, está muy fascinada con el arte, escribe tiene crónicas, artículos sobre la historia del arte europeo en la prensa francesa. 2 crónicas de arte que se publican en su novela. Yo sí, digo esto desde hace muchos años, y ya me da vergüenza decirlo porque no lo he hecho todavía, la traducción de su novela. Flora Tristán tiene una sola novela, porque ha publicado muchos ensayos y libros de viajes, pero tiene una sola novela que hasta mi conocimiento no se ha traducido todavía al castellano, porque todo lo que escribió Flora Tristán lo escribió en francés. Y esta novela hace lo que hace Aurora en su novela La Rosa Muerta. Hay un vínculo muy estrecho y una interrelación muy cercana con el arte, tanto así que se incorpora, ella misma incorpora en la edición francesa de esta novela al final artículos que ella había publicado en prensa sobre la historia del arte. Entonces, como decía Sofía, hay una tradición, así como Aurora Cáceres se apropia de esta tradición de cómo escribir biografías de artistas. Creo que también podríamos hablar de esta tradición de las mujeres intelectuales del final del XIX, de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, por hablar a través de un lenguaje artístico. Digamos que el lenguaje artístico para muchos intelectuales creo que es como la puerta de entrada, ¿no? Porque el arte, de una manera muy primera, se puede relacionar con la belleza, y bueno, eso está más o menos relacionado con el mundo femenino. Entonces tienen como una puerta de ingreso, pero ya dentro una vez dentro, pues se vuelven mujeres muy eruditas, lo utilizan como metáforas, por ejemplo, en La Rosa Muerta, para otras propuestas sobre el lugar de la mujer en la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, sí, me parece que hay una conexión que no se puede olvidar entre Aurora Cáceres y la generación precedente. Y no es, por lo tanto, creo, una escritora de ruptura, es una escritora que se debe reconocer como parte de esta genealogía, pero que se apropia de estas nuevas herramientas del modernismo también, ¿no? A pesar de que los escritores modernistas más famosos, pues, la tienen como la hermana menor, digamos. Una pregunta que me surge es que yo había leído un poco sobre Soy la Aurora y también tiene como su consigna feminista, tiene una consigna de poder establecer lazos comunicantes entre la escena cultural europea y la escena cultural y la escena cultural americana. Y siento que también sucede eso en esta perspectiva artística que ella tiene, donde también habla sobre Sorolla, donde también habla sobre Ignacio, y eso me permite ver una visión cosmopolita de ella, que es muy interesante y que creo que de cierto modo se refleja también en que ambas han demostrado tanto en el ámbito literario como en el ámbito artístico. Y en La Rosa Muerta se palpa, es una mujer cosmopolita, es una mujer abierta, y es una mujer que vive inclusive su sexualidad de una manera mucho más libre. Pero creo que esta mirada tan interesante la hemos podido hacer debido a que estamos ahora en una conversación muy interdisciplinaria entre el arte y la literatura, y vamos a ver, bueno, ahora si tenemos preguntas de parte de los que nos están viendo en este momento. A ver, voy a ir actualizando. Aquí me permiten un momentito, por favor. Ok, me han hecho llegar uno y me preguntan, ¿cómo pueden acceder a los textos de Soy la Aurora? La profesora Mónica nos ha dicho que ahora se puede hacer, por ejemplo, en los periódicos franceses. Lastimosamente, la edición de Soy la Aurora, creo que la Rosa actual que tenemos,
pero ¿cómo podrían acceder a textos de ella, profesora Mónica, si nos podría un poquito? Bueno, sí, la edición de Thomas Ward, que mostró Sofía en su presentación, y que es una edición de hace algunos años, pero que es muy, bueno, se puede pedir por internet. La Rosa Muerta, Aurora Cáceres y Thomas Ward hace una presentación muy interesante en el prólogo, entonces bueno, se puede adquirir esta por internet, pero también Thomas Ward tiene todo un proyecto. Si uno coloca en internet, bueno, eso quizás no es una recomendación muy, muy digamos que lo mejor sería leer el libro, ¿no? Pero él también tiene una página web, el mismo profesor, donde podemos leer la novela directamente, si no la podemos pedir por internet, etcétera. Es Thomas Ward, Loyola University, es donde trabaja, y él ha escaneado y bueno, todos los capítulos pueden leerse de una manera muy, muy fácil en la web del profesor. Eso es con La Rosa Muerta. Con las otras novelas, yo lamentablemente tengo, como buena sanmarquina, fotocopias de Oasis de Arte, por ejemplo, Mi vida con Enrique Carrillo, pero no he podido, o sea, he podido leer los libros en las bibliotecas, pero es cierto que las reediciones no son, que yo sepa, no se han reeditado últimamente estos libros. Me parece que Oasis de Arte, por ejemplo, se debería reeditar como se reeditó. Es un libro de viajes que entra en diálogo con el libro de viajes de Clorinda Mato, ya que hablamos del vínculo entre las dos también. Viaje de Recreo. Viaje de Recreo se ha reeditado en Stock Cero, la misma edición, la misma casa editorial que reeditó La Rosa Muerta, pero quizá alguien pueda estar interesada en hacer la reedición de Oasis de Arte. Stock Zero es una editorial norteamericana que está abierta a proyectos de este tipo, ¿no? Quizás Sofía se anime. Yo estoy un poco encantada con el trabajo editorial, pero Oasis de Arte, que habla, bueno, mucho precisamente de ese tema artístico, sería muy bonito que se reedite para que sea más accesible. Muchas gracias, profesora Mónica. Tenemos otra pregunta. Dice, muchísimas gracias por estas exposiciones tan interesantes. Se me ocurre que sabemos relativamente poco sobre la madurez de Cáceres. ¿Podrían comentarnos un poco cómo pasó los últimos 20 años de su vida, por favor? No sé cuál de ustedes dos quisiera contestar la pregunta, por favor. Yo le dejo a Sofía. Solamente tengo una pregunta sobre eso también, porque siempre se encuentran dos fechas. Yo no he investigado mucho sobre la vida exactamente. 1872 señalas tú, Sofía, en tu presentación, en tu libro, pero luego se ve mucho 1877. Incluso yo en algún momento también he dado esa fecha. Sí. ¿A qué se debe esa confusión? Y por un lado, y por otro lado, bueno, si me uno a la pregunta del público para saber. Muchísimas gracias, profesora. ¿Qué tal? A ver, de los últimos años de Soy la Aurora, ella fallece en 1958 en Madrid, y en realidad, como ella lo ha dejado en sus libros, en realidad ella era una viajera y es muy difícil seguirle el rastro en qué época, en qué años está exactamente, en qué lugar. ¿Ya? Pero lo que yo he podido observar a partir del libro de la correspondencia de feminismo peruano es que ella hasta por lo menos la década del 40 participaba en conferencias sobre trabajo sobre mujeres, o sea, eran convocatorias a diferentes países latinoamericanos y ella algunas veces iba como representante del Perú. Entonces, eso todavía lo hacía en la década del 40. No sé exactamente cuándo perdió esa conexión con estas reuniones que se hacían, pero, por ejemplo, ella en 1951 es que envía la correspondencia a la Biblioteca Nacional. O sea, ella tenía la correspondencia en Europa y envía no solo su correspondencia, sino también documentos de Cáceres, de su padre, a la Biblioteca Nacional. Entonces, eso es bien interesante saberlo, porque quizás hubiéramos pensado que las cartas estaban acá en Lima, ¿no? Sino ella obviamente tenía una visión de estos documentos como
parte de la historia y por lo tanto, ¿no? Los custodiaba hasta que decidió donarlos a la Biblioteca Nacional, ¿no? Entonces, eso es lo que podría decir. Yo no sé exactamente hasta cuándo terminó de publicar, porque eso ya forma parte pues de una búsqueda que tendría que hacerse ya desde las bibliotecas en Madrid, ¿no? Yo alguna vez indagué entrando en algún periódico en Madrid, pero ya en la década del 50 no encuentro. También para mí es un misterio, por ejemplo, en el caso de qué pasó con sus cosas allá ella en Madrid, porque sabemos que después de Gómez Carrillo ella no se vuelve a casar, no tuvo hijos, entonces por eso es que se hace difícil, ¿no? El asunto de rastrear qué pasó con, supongo yo, debe haber tenido un archivo, así como guardó su correspondencia de feminismo peruano y existe aquí en Lima el álbum que está en la Universidad Católica, donde están sus tarjetas, sus cartas de la década del 20, entonces es muy probable que haya existido otra documentación que nosotros no sabemos. Ahora, frente a la pregunta que hace Mónica, es cierto, la fecha que se maneja en Internet y en diferentes publicaciones es las dos, 1872 y 1877. Pero en mi primer trabajo que hice de ella, yo también asumí que era 1877 porque era la que encontraba más, ¿no? Sin embargo, ya para correspondencia del feminismo peruano, sí me indagué más y es 1872 sin dudarlo. ¿Por qué existe este problema? Porque si ustedes han indagado un poco en la historia del Perú, sabemos que había muchos hijos ilegítimos, ¿no es cierto? Y ustedes saben la carga que había sobre los hijos ilegítimos. Bueno, ilegítimos en el sentido de que nacieron fuera del matrimonio. Hortensia, que es la hija mayor, y soy la Aurora, ellas nacieron antes que se casara Andrés Avelino Cáceres con Antonia Moreno. Y es por eso que existe una doble fecha, porque si nosotros hacemos una correspondencia de fechas de cuándo se casó Cáceres, entonces es que se modificó el año para enlazarlo con después del matrimonio. ¿Y por qué sé todo esto? Porque indagamos para hacer el libro, indagué y en el archivo arzobispal, y ahí existe un expediente donde cuando Cáceres fallece, Hortensia Cáceres, que es la hermana mayor de Soy la Aurora, empieza a hacer un expediente para que se corrija la fecha de alguna manera, se modifique para que no sea, obviamente, socialmente mal visto, ¿no? El asunto. Entonces, es una cuestión que también nos enlaza a lo que somos nosotros, ¿no? O sea, básicamente las relaciones sociales son las que pesan, ¿no? Y a mí yo me quedé sorprendida porque el expediente, ¿saben en cuánto tiempo se logró hacer todo eso? En días, menos de una semana. En menos de una semana se hizo toda esa corrección, ¿no? Y es por eso que se manejan dos fechas. Pero ella fue sentada en 1872, eso no hay duda. O sea, ella tenía, por eso es que sus recuerdos de la Guerra del Pacífico son más nítidos, porque una niña es muy difícil, ¿verdad? Pero aún así yo asumía, por ejemplo, que yo decía, bueno, debe haber sido tan impactante que el recuerdo se fijó, pero ahora si lo manejamos con la fecha del 72, es mucho más claro, surge, ¿no? El asunto. Sí. Sí, yo también estaba con esa duda porque yo recuerdo, o sea, yo decía, con 5 añitos y que luego ayude a reconstruir la memoria con su padre, ¿cómo le hizo? Y luego dije, bueno, el trauma de la pérdida del hermano, de la hermana, pero sí, ahora que usted lo menciona, es un dato muy interesante y nos ayuda también a reconstruir un poco también la identidad de la vida y la historia de Soy la Aurora. Hay otra pregunta que nos han dejado acá. Y nos dice, hola Mónica, es Hiromi Tugochi, dice, hola Mónica, ¿has encontrado de casualidad la tesis del feminismo en Berlín? Y yo quisiera hacerle una consulta porque usted ya un poco nos ha adelantado, pero existen libros sobre las crónicas hechas en francés de parte de Soy la Aurora. ¿Qué cosas ha encontrado? ¿Cuál es esa área todavía no explorada de nosotros por culpa del idioma que tal vez haya podido usted encontrar allá en Francia? Gracias por la pregunta.
Sí, bueno, lo que he podido encontrar es la participación de Aurora Cáceres en el medio literario y cultural francés. Digamos, en la prensa, es decir, es un trabajo que se puede hacer a partir de la digitalización con la que contamos ahora. Desde cualquier parte del mundo podemos acceder a la prensa digitalizada francesa del siglo XIX y XX. Entonces me sorprendí porque hay muchísimo, es decir, ella es muy activa y aparece en muchos círculos literarios, sobre todo en círculos latinoamericanos, ¿no? Es decir, si hay un evento sobre América Latina, ella va a estar representando al Perú. Muchas veces se le presenta como la hija de, pero no siempre, a veces simplemente es la señorita Aurora Cáceres y está muy presente en la prensa, es decir, se podría hacer un trabajo de recopilación de la imagen o la importancia de sobre Aurora Cáceres. En algún momento lo presenté como la embajadora cultural del Perú en Francia, por lo menos. La prensa no ha hecho el trabajo de exploración con la prensa española, ahora que lo dice Sofía, que ella murió en Madrid y que debe haber dejado cosas allí, que todavía hay mucho por buscar. No lo tenía en mente de esa manera, entonces no he buscado, pero también hay un archivo histórico. La prensa histórica española está digitalizada, entonces también se podría hacer allí una primera búsqueda y luego ir pues, a algunas bibliotecas cuando se pueda para acceder a más. Y sobre el texto, el feminismo en Berlín, no lo he conseguido. No sé si Sofía tiene alguna información. Pero está bien tenerlo en mente para hacer la búsqueda también. Quería volver rápidamente sobre la edad, porque he escuchado muchas veces, porque ha habido también una polémica con la escritora del siglo XIX que he trabajado más, Mercedes Cabello de Carbonera, sobre su edad. Ella nació en 1842, pero también siempre se ponía la fecha del 45. Y finalmente se encontró la partida del acta de inscripción en su acta de bautismo, que prueba que nació en el 42, pero muchos autores presentaban este cambio de fecha como una coquetería de la autora, es decir, que ella se bajaba la edad como una coquetería femenina. Entonces me parece muy bien que tengamos la explicación de Sofía de por qué esta confusión y que no se atribuya simplemente a una coquetería femenina. Entonces, bueno, vamos avanzando. Eso está muy bien. Tenemos una última pregunta de Adriana Elizabeth. Ella dice, muchas gracias a ambas ponentes y a la Red Lit por volver a traer a discusión a autoras tan relevantes como soy la Aurora Cáceres. Asimismo, estar en este contexto actual del Bicentenario. La pregunta que ella hace es, ¿cuál era la visión de Soy la Aurora? A ver, me movieron un poco esto. A ver, ¿cuál sería la visión de la autora sobre el Perú? Un poco como la profesora nos adelantó el tema del heroísmo, la representación. ¿Cómo notaron ustedes este tema dentro dentro de la escritura, dentro de los comentarios, de la pintura? ¿Cuál era la visión cómo representaba el Perú? No sé cuál de ustedes... Sofía, ¿te gustaría un poco mostrarnos, por favor? Bueno, ella se sentía muy orgullosa del Perú. Recuerdo bien cuando Mónica ha estado hablando sobre esa conferencia que dio sobre oro en el Perú, con estadísticas y todo, creo que fue la presentación que ella hizo, ¿no? Y lo que yo he podido notar, sí, que sí siente obviamente orgullo del Perú, y creo que también incluso en la novela que tú señalabas, Mabel, que van ustedes a reeditar de alguna manera, La princesa Sumatica, ella también hace referencia al paisaje, a las costumbres, eso también se ve en el libro dedicado al Cusco, ¿no? Entonces hay obviamente un aprecio por todo lo que significa el Perú, y es más, en la pintura ella también hace alguna referencia en algún texto acerca de por qué los pintores no se han encargado de representar hechos históricos del Perú, ¿no? Ella también rescata, tiene esa reflexión, ¿no?
yo podría decir que también existen prejuicios, porque obviamente cada uno es hijo de su propia época, ¿no? Y entonces dentro de los prejuicios, por ejemplo, cuando uno lee ese artículo que les mostré acerca de la pintura virreinal, la pintura colonial en el Perú, ella tiene palabras muy bonitas acerca del arte peruano, del Perú antiguo, pero después esa visión que parecía muy abierta, ¿no? Muy interesante para su época, luego se ve como que disminuida cuando asume que en realidad la pintura empieza en el virreinato con la llegada de los españoles. Entonces, es allí donde uno ve, pues, de alguna manera los prejuicios, las limitaciones de la época, en el sentido de no apreciar, ¿no? Como luego, ya en avanzado el siglo XX, se empieza a apreciar el arte del virreinato, no solamente del Perú, sino de América toda, ¿no? En relación al propio valor de la producción, sin compararlo con lo que se hacía en Europa. Ese era el problema. Si se comparaba con Europa, entonces se veían muchos problemas de que no había proporción, que no había perspectiva, etcétera, y no valoraban el objeto artístico en sí, ¿no? Entonces, esa eran algunas de los prejuicios que se veían también dentro de los comentarios que hacía Soy la Aurora, ¿no? Profesora, gracias, muchísimas gracias, profesora Sofía. Profesora Mónica, ¿cómo es que ella representa al Perú a través de su obra? Tenemos La Ciudad del Sol, tenemos La Princesa Tumazic, tenemos su crónica. ¿Cómo ella representa al Perú? Bueno, yo tengo la impresión, la primera impresión que tuve cuando leí, por ejemplo, la Oasis de Arte fue que había mucha influencia, digamos que la estética modernista le da herramientas y la lleva hacia una representación exotista, podríamos decir. Es decir, ella habla a través del lenguaje que se utiliza en la época, en la literatura o en los relatos. Y esto digamos que la lleva hacia el lado de una representación más exotista, pero como decía, es un libro donde ella habla de su viaje en Europa, sin embargo el Perú está muy presente, se representa como un lugar de referencia constante, de comparación. Me pareció muy interesante. Yo diría dos elementos para representar el Perú. Por un lado, hay cierto exotismo de presentar el paisaje, las cosas de una manera un poco, podríamos decir, esquemática, pero por otro lado, como también lo decía Sofía en su discurso, ella es una mujer que conoce, que ha consultado fuentes, que tiene precisión, es decir, es un exotismo como literario, ¿no? Porque es la forma en que se escribía en la época. Entonces, cuando evoca al poblador, al sencillo poblador peruano, entonces lo va a hacer con un lenguaje con el que se utilizaba en la literatura de la época, que a nosotros, lectores del siglo XXI, nos da la impresión de que es algo muy estereotipado y muy exotizado, por un lado. Por otro lado, yo creo que su cosmopolitismo no es un cosmopolitismo alienado, es decir, no es que ella no olvida, digamos, sus raíces, ¿no? Sino que precisamente por eso me interesa mucho compararla con Jorge Chávez, se identifica con este aviador que es muy peruano, es decir, que en el Perú tiene una presencia, figura muy importante, pero que tampoco somos conscientes que nació en Francia y que fue muy conocido en Europa, etcétera, ¿no? Lo miramos desde el lado peruano y ella, desde su viaje o desde su posibilidad de haberse educado y de haber vivido muchos años en Europa, lo mira como alguien mucho más cercano, pero no olvida nunca, o sea, lo mira y lo admira porque se identifica con él, se identifica con alguien que es para su país un héroe, ¿no? Y me parece muy significativo que lo llame el cóndor que reina en el espacio. Entonces, yo creo que es consciente, a pesar de utilizar las herramientas de su tiempo, que le abren muchas puertas, las herramientas literarias, retóricas. Es muy interesante cómo su cosmopolitismo no olvida y al contrario, creo que ella es consciente de construir un trabajo de memoria en relación a su país, en relación al periodo, al siglo XX, que se supone que es una nueva etapa de cambio, de reconstrucción nacional, ¿no? Ahí que está muy presente.
Muchas gracias, profesora. Un comentario dentro de la página de la Red Lit nos trae una mala noticia que esperemos que no sea así. Sara Modi comenta que se comunicó con la biblioteca en la Sorbona y que pensaban que la tesis se pudo haber perdido durante la invasión nazi de 1940, pero que todavía no sabían exactamente si es que fue así o si no. Esperemos que no, y bueno, a todos los investigadores que estén abiertos y que estén interesados en Soy la Aurora, pues los invitamos a poder seguir su huella, su pista, la pista de sus trabajos, porque necesitamos conocerla, porque necesitamos saber de ella. Bueno, así terminamos este conversatorio tan interesante. Profesora Sofía, ¿le gustaría dar sus palabras finales? Mónica, después de que termine la profesora Sofía, la invito a que dé sus palabras finales también. Profesora Sofía. Agradecerles a ustedes, Mabel, Jason, a todo el grupo de la Red Literaria por hacer este homenaje a esta mujer valiente, a Soy la Aurora Cáceres. Me gusta pensar en ella y en lo que nos puede seguir inspirando a hombres y mujeres, ¿no? A luchar por ideales, a escribir, a también ser contradictoria, porque ella también es contradictoria, ¿eh? O sea, eso es algo que también María Emma Manarelli lo dijo en la presentación del libro, ¿no? Es una mujer que es una católica acérrima, pero vean ustedes que se desliga de esas taras para escribir, ¿no? Y eso es lo que ella se valora, ¿no? La valentía de desligarse de algunos prejuicios y poder ir con su creatividad y su imaginación a lanzarse a hacer libros como La Rosa Muerta, ¿no? Y desde la campaña de feminismo peruano, bueno, yo soy admiradora total, que en el siglo XXI, digo, nos puede seguir inspirando a las mujeres a no quedarnos calladas. Gracias. Muchas gracias, profesora Sofía. Profesora Mónica, por favor. Sí, bueno, yo también quiero agradecerte, Mabel, a ti, a Jason, por la organización por poner en valor a esta escritora, ¿no? Que es fundamental y que, bueno, gracias a algún trabajo a trabajos, bueno, a eventos como este, pues se puede despertar la curiosidad, se puede empezar a leer y solamente eso va a hacer posible que la sigamos valorando, descubriendo, releyendo y que nos siga aportando, ¿no? Porque es una escritora que tiene todavía mucho por enseñarnos, tanto como activista como escritora. Como una propuesta estética muy valiosa. Entonces, no tengo más que felicitar por este trabajo y bueno, estoy muy contenta de haber participado de este diálogo. Muchas gracias. A nombre de la Red Literaria Peruana, les agradecemos a ambas el darnos la oportunidad de participar en este conversatorio. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Les recordamos que tenemos un segundo evento en homenaje a Soy la Aurora, que va a ser el día lunes 28 con el lanzamiento de un rescate de su cuento, del cuento de la princesa Tumazica. Vamos a contar con la presencia de la profesora Inaí Morales, investigadora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los invitamos a todos y bueno, hasta una próxima oportunidad y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hasta luego. Gracias. Gracias, Isa. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias a ambas por todo. Esperamos contar con su presencia en próximas oportunidades. Gracias por la amanecida, profesora Mónica, por la paciencia, profesora Sofía. Me puse nerviosa al inicio, pero creo que salió bien. No, está bien, no, salió muy bien. Muchas gracias, Jason, también. Ay, perfecto, gracias. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Mónica. Gracias. Gracias, hasta luego. Sofía. Hasta luego. Estamos en contacto, profesoras. Hasta luego.